Rector. No sé si se desconectó. Creo que no le... No, ahí está, pero creo que tienen que activarle el audio. Ya está activo. El rector, en la parte inferior hay un botón para desactivar el audio, por favor. Ya. Listo. ¿Me oyen, Mónica? Gracias. Es que no Sí. me dejaba dejar de silenciar el micrófono, pero creo que ya buenas tardes a todos y todas. Esta inclemencia del mundo virtual nos ha hecho sufrir un poquito. Me demoré para conectarme, pero aquí estamos. Yo quiero, antes de dar la palabra y hacer las preguntas, volver con algunos de los agradecimientos que yo creo que es importante reiterarlos. ¿Me están oyendo o no? Sí. Bueno, entonces Sí, a la Biblioteca Lo Nacional. estamos viendo, pero... ¿No me están viendo? No, la cámara sigue apagada. Y yo la tengo prendida, yo sí me veo. Voy a decir una cosa que dice admitir. Voy a tratar de ver qué será, ¿no? Siguen sin verme. Sí, Yo aún no. entonces voy desde la penumbra a dar los agradecimientos y ya lo mejoraremos lo de la cámara en un minuto. No quiero tomar más tiempo de todos. Primero, buenas tardes de nuevo a todos y todas a quienes nos acompañan esta tarde. Segundo, reiterar los agradecimientos a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la Universidad del Rosario, a la Embajada de Bélgica de la señora embajadora, que ha sido fundamental en este proyecto, al Seminario Conciliar de Bogotá. De la universidad quisiera darle las gracias a la profesora Muriel Orand, a dos decanos de la Facultad de Ciencias Sociales, a Hugo Facio, el decano anterior, y a Mauricio Nieto, que nos acompaña esta tarde en la conversación, a Patricia Salavea, a Daniel Montilla, que ha jugado un papel también fundamental. Quiero agradecer a la Universidad del Rosario y un poco recordar la memoria de Luis Enrique Nieto, que fue también importante en este proyecto, que falleció afortunadamente en octubre del año pasado, al coleccionista Juan Francisco Hernández. Todos ellos y muchos más que no quiero mencionar son importantes en este proyecto. Yo quisiera decir que al mirar este libro, yo quiero ver este libro como un libro que cuenta 5 historias. La primera es una historia sobre la llegada de las ideas y los dogmas, podríamos decirlo así, de Europa a la Nueva Granada. Una especie, cuento una historia tal vez de una confluencia de historias, la de Europa y la de América. La llegada de esas ideas de los pensadores más trascendentales europeos a nuestro país, o lo que era entonces el país que habitamos hoy en día. Hay una segunda historia que me parece interesante como economista, y es una historia sobre una tecnología sofisticada, sobre unas economías de aglomeración, asociadas a un capital humano especializado y a esa suerte de innovación que ocurrió en Amberes en particular, pero también en Bruselas y en varios países. Muy bonita esa historia, ¿no? Sobre esta excelencia en la tipografía. Este libro cuenta en parte esa historia también. Siendo un bibliófilo, la historia que más me gusta es una historia de las historias que cuentan los libros como contadores de historias. Las expurgaciones, esos tachados de los sensores que aparecen en muchos de estos libros, las marcas, los escolios, las anotaciones, nos cuentan historias de esos primeros lectores y nos conectan de una manera casi milagrosa con quienes primero leyeron, acariciaron y aprendieron de estos libros, con una fascinación que es difícil de imaginar hoy en día, cuando los libros están todos disponibles a un clic de distancia, casi que todos los libros del mundo. También hay una historia que yo quisiera resaltar, y es la historia de los archivos, de quienes conservaron estos libros en las bibliotecas bogotanas, de quienes los guardaron, de quienes los protegieron de la humedad, de la voracidad de los insectos y de las inclinaciones de los seres humanos a despreciar el pasado. Muchas bibliotecas, los bibliófilos lo sabemos, terminan regaladas muchas veces en la basura. Entonces yo creo que también aquí hay una historia sobre quienes conservaron estos libros y por qué.
que les permitió a estas historias viajar en el tiempo. Y hay una paradoja también, es como la quinta historia que quiero ver, y conversaba esto con el decano Mauricio Nieto hace poco. Y es que aquí en este libro, que es un libro sobre el pasado, sobre vejeces, sobre libros de otros tiempos, hay una innovación, hay una especie de área nueva de investigación que se está abriendo de una manera interesante, si se quiere, paradójica. Es como los libros de otras épocas nos permiten innovar en la forma de investigar y de aprender ese pasado. Hay algo fascinante en esta historia. Con esa que es una especie de introducción, básicamente para animarlos a leer el libro, a abrirlo en cualquier página, a apreciar este libro maravilloso, ¿no? Donde uno encuentra tesoros en todas partes. Con eso yo quisiera darle la palabra primero a Muriel y que nos contara un poco los orígenes del libro, cómo nació esta idea, cuánto duró este tiempo, un poco, Muriel, la historia inicial, la historia sobre esta historia. Listo, gracias, rector. Muchas gracias al rector y a los dos decanos actuales de Ciencias Sociales y de Artes y Humanidades por leer el libro y por tener ganas de conversar conmigo sobre eso. Es un gran honor para mí, además contar con personas como ellos tres que son pues expertos cada uno en un aspecto del que toca ese libro. Bueno, ese libro nace pues primero de la curaduría de la exposición. No es un resultado de la exposición, pero es a la vez mucho más que la exposición. El origen es ya lo vemos, rector. El origen es una iniciativa de la embajadora de Bélgica en Colombia, al notar que existen libros flamencos en la antigua Santa Fe, en varias bibliotecas, y su iniciativa hace que se comunica con las directoras de esas bibliotecas, directores en ese momento, Alberto Abello, y directora en la Biblioteca Nacional, Consuelo Gaitán, que se interesan por la propuesta, por el tema de presentar esos libros al público, de hacer una exposición. Y pues ya pasando el tiempo ya cambiaron los directores en ambas bibliotecas, las directoras, pero el proyecto siguió en pie y pues me buscaron para hacer la curaduría. Luego de eso lo que sucede es la conexión a través de Julio Paredes, el editor de Ediciones Uniandes, para que este proyecto, esa curaduría pueda pasar a ser un libro como un catálogo en la colección de catálogos de la Facultad de Artes y Humanidades, por un convenio que hay entre la Biblioteca Nacional y la Universidad de los Andes, para que la universidad publique investigaciones que se realicen sobre las colecciones de la Biblioteca Nacional, porque la biblioteca no tiene editorial, pero en cambio la universidad sí tiene investigadores que se dedican a conocer colecciones de esta biblioteca. Entonces eso es rápidamente como el proceso por el que llegamos al libro. El libro finalmente, el catálogo, es mucho más de lo que creo que ambos, Julio y yo, e incluso Patricia, pudieron imaginar al principio, porque todo nació de revisar las colecciones, que eventualmente podré contar cómo fue el proceso con Daniel Montilla, que ya mencionó el rector, mi asistente, cómo fue ese proceso de ver qué sacábamos a la luz, qué ameritaba estar en la exposición, porque tocó recortar muchísimo, porque hay muchísimos libros, son más de 500 libros en total solo para el 16 y 17, hay mucho más para el 18, obviamente. Entonces eso es tal vez el recorrido rápidamente de la iniciativa, cómo nace y cómo se hace realidad. Obviamente no hablé de los tiempos, todo estaba listo, por lo menos para la exposición hace un año, el 25 de marzo del 2020 se iba a abrir la exposición y finalmente pues fue aplazada hasta el 14 de febrero, 24 de febrero tal vez de este año, lo que permitió que el libro saliera al tiempo con la exposición, que no estaba previsto que salieran al tiempo, pero pues fue una buena coincidencia finalmente.
Y básicamente trabajamos en eso, Daniel y yo, desde junio del 2019 al inicio de la pandemia, a marzo del 2020. Ya todo estaba, incluso a diciembre del 2019, fueron como 8 meses intensos en los archivos para tener los materiales. No se le escucha, rector. Gracias, Muriel. Llevo 14 meses y no he podido aprender todavía a manejar, o se me olvida. Lo mejor es no apagar. Como anécdota, Muriel, yo recuerdo que una de las últimas reuniones que tuvimos antes de la pandemia, en ese mundo que ya parece de otro tiempo, fue con la embajadora planeando ese evento que iba a tener lugar a finales de marzo y que no se pudo hacer. Y el primer evento que yo estuve este año, después de todo, después de la pandemia en la que seguimos, fue ese evento en la Biblioteca Nacional donde hicimos el lanzamiento. Les presento aquí el libro. Es un libro, repito, sobre los libros flamencos conservados en las bibliotecas bogotanas, libros sobre todo de los siglos XVI y XVII. Quiero ahora hacerle una pregunta a Mauricio. Mauricio, recuerdo cuando estuvimos en el lanzamiento de tu libro, Historia de la Verdad en Occidente, tú dijiste en algún momento, tal vez en un exceso de reduccionismo y de modestia, que tu libro era un libro sobre el eurocentrismo. De alguna forma, este es un libro también sobre el eurocentrismo, es un libro sobre las llegadas de Europa a América en general y a la Nueva Granada en particular. ¿Tú ves este libro de esa manera? O sea, estos libros de botánica, de matemáticas, de religión, de filosofía, lo que llamaríamos hoy filosofía, de pronto estoy incurriendo en un anacronismo. Sí, Alejandro. ¿Ves esa conexión entre este libro como lo mismo, un libro sobre el eurocentrismo? Sin duda, sin duda. Yo creo que ese sería un eje bien interesante para reflexionar sobre el libro. Me gustaría ampliar un poquito de pronto esa reflexión, pero si me permite, rector, yo quería en mi primera intervención elogiar y felicitar un poco el trabajo del catálogo. Por supuesto, Mauricio. A Muriel en particular, pero yo sé que es un trabajo de mucha gente, pero encuentro un trabajo maravilloso, ¿cierto? El catálogo es un libro primero bellamente editado, pero el contenido, es que yo me imaginé que era un trabajo de curaduría más convencional. Luego empecé a leerlo y me atrapó. Tenía una cantidad de reflexiones que me parecieron que tenían un tiempo detrás de pensarlo con cuidado. Y más que nada lo veo como un libro que abre un universo de posibilidades para trabajar. Yo creo que Muriel lo dice en varios de los acápites, pero es una invitación a que nos metamos a mirar con más cuidado el material que ella y otros, y Daniel y otros, empezaron a mostrarnos. Entonces quisiera primero felicitarlos. Es una tentación, es como una especie de caja de Pandora que abre una cantidad de universos aquí en la ciudad, en Bogotá, sobre un tema que generalmente se supone que es muy europeo, ¿no? Porque son textos pues, del siglo XVI, XVII. Entonces quería, primero que nada, darle esa felicitación que lo había hecho en privado a Muriel, pero me dan ganas de trabajar muchos de los libros que hay allí, de conocerlos. Desafortunadamente no he podido ir a la exposición. Y bueno, también la pandemia nos ha puesto en situaciones extrañas, pero en la que yo estoy ahora es casi insólita y ridícula. O sea, estoy sin luz eléctrica en la casa, ahí con avatares con el celular, estoy entre un carro porque se me descargó el celular. O sea, una situación me parece ya como absurdo, ¿no? Un libro tan lindo para hablar, y yo aquí mirando un celular entre un carro a oscuras, ¿no? Es una cosa que nos pone, entonces no es como el mejor ambiente para hablar de los temas del libro, pero lo hago con una enorme emoción. Yo creo que la pregunta el tema que sugiere Alejandro lo podríamos mirar incluso con varios aspectos del libro. Yo me parece que en términos de ese gran tema de la historia de Occidente y de la expansión de Occidente y la construcción de un orden eurocéntrico, un antecedente o algo que hay que entender es la importancia de la imprenta, el papel
que jugó la imprenta en el mundo moderno, en Europa moderna. Obviamente hay una literatura extensa sobre ese tema, pero es obvio que el fenómeno de la imprenta cambió el mundo y construyó un nuevo orden, digamos, casi global, jugó un papel fundamental en lo que hoy es Occidente, en lo que hoy es Europa. En algún momento recuerdo yo que la revista Times quiso indagar, hizo una investigación larga sobre cuál sería el gran personaje del milenio, de 1000 años. Y después de muchas opiniones de académicos decidieron que Gutenberg. Yo creo que era una decisión acertada. Digamos, lo que pasó con la irrupción de la imprenta en Europa cambió la ciencia, cambió la cultura, cambió el mundo. Y desde luego que tiene que ver con un fenómeno de expansión y de difusión de la cultura europea en general, de la religión, de la ciencia, de la forma de pensar europea. Entonces, uno de los temas que me llamaba mucho la atención de lo que veía en los materiales que describe el catálogo es poder ver cómo América, el nuevo mundo, llega al nuevo mundo desde Europa. Cómo los americanos, los habitantes del nuevo mundo, claro, europeos seguramente educados, reciben una mirada de América desde Europa a través de hojas de papel en 2 dimensiones. Entonces ahí hay una beta de investigación tremenda que es ese circuito de el nuevo mundo visto en el nuevo mundo, una mirada europea del nuevo mundo vista desde América, y eso es una reflexión bonita para hacer sobre eurocentrismo. Y yo creo, para darle también paso a muchas otras reflexiones, pero más adelante tal vez me gustaría ampliar como en temas concretos, como la cartografía, porque el libro tiene allí unas señales sobre ese tema, o en historia natural o en medicina, poder hacer reflexiones en ese sentido. Por ahora, Alejandro, si quieres, para que pasemos a otras opiniones y luego con mucho gusto podríamos Muchas gracias, la reflexión. Gracias, Mauricio, y entendemos un poco el ámbito ahí complejo en el que estás, pero se oyó muy bien y no se nota, salvo un poco, tal vez oscuro el ambiente. Patricia, yo quiero tu opinión desde tu trayectoria, que es la de los clásicos, ¿no? Al leer el libro o al hojearlo, tus impresiones de cómo los clásicos figuran aquí, de cómo están, de qué sorpresas aparecieron. Muriel mencionó un aspecto que me pareció interesante y que incluso va en contra de mis prejuicios, y es que el aislamiento que nosotros creíamos que existía en estos momentos, en los siglos XVI y XVII, de pronto no era tal. O sea, que los libros aparecieron más profusamente de lo que en el fondo se esperaban y fueron leídos. Entonces, ese primer contacto del nuevo mundo, Patricia, con los clásicos, ¿cómo tú lo ves? Quisiera preguntarte cómo es tu experiencia. Bueno, muy bien. Pues justamente pueden ver que me puse detrás una de las imágenes que escogí de esa sección, ¿no? Uno de estos libros de anfiteatros romanos. Y tal vez lo que más me llama la atención, digamos, como alguien que estudia la tradición clásica, pero también como historiadora del arte, que se ocupa de la tradición clásica, digamos, en el tiempo y en particular en el Renacimiento, es justamente esa pregunta de cómo llegan los clásicos, pero cómo los clásicos también sirven para, pues, contar una narrativa sobre ese nuevo mundo, y al mismo tiempo cómo se establecen, si se quiere, lazos afectivos con el viejo mundo. Pero creo que lo que más me llamó la atención, digamos, de esa sección, y luego podemos hablar un poquito también de la de América, porque creo que van de la mano, es también descubrir esas imágenes que aparecen en este tipo de libros que se asocian con los clásicos, ¿no? Que además se asocian con los saberes que están, digamos, repartidos a lo largo también del catálogo, sea el humanismo, sea la misma ciencia, digamos que conectan todo de alguna manera.
y aparecen también en lo que serían imágenes renovadas o modernas. Estoy pensando, por ejemplo, en los elementos que identifican a los impresores, entre otras, y es esa continua renovación, digamos, de la tradición clásica que está ahí constantemente en juego, que obviamente es un lente para acercarse al conocimiento en general y en particular a la circulación, digamos, de imágenes de temas clásicos que se van reinterpretando de muchas maneras. Digamos, ahí también estaría la relación con lo alegórico, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo clásico pues está no solamente en la sección sobre clásicos, en el sentido directo, sino que es lo que informa el mismo conocimiento que se va produciendo y que va circulando. Y yo creo que de esto pues hablaremos más cuando miremos justamente la manera en que los diferentes saberes y las formas de conocimiento estaban, digamos que entrelazadas y no divididas en las disciplinas que nosotros pensamos actualmente, que creo que es otro de los, digamos, grandes aciertos de este catálogo y de la exposición, que eso creo que también sería interesante mirarlo después, y es justamente la manera de establecer conexiones y relaciones entre unos campos y otros, donde de nuevo creo que ese mundo clásico es uno de los puntos conectores. Gracias, Patricia. Hay una parte muy bonita, en la primera parte creo que es uno de los capítulos de Muriel sobre esas alegorías clásicas tal vez, que son las cigüeñas y los leones, las imágenes que aparecen y se repiten en el libro una y otra vez. Es un tema muy interesante y yo creo que recoge esa tradición clásica que tú señalas, Patricia. Muriel, yo quiero que tú nos cuentes un poquito el contexto histórico, o sea, qué estaba ocurriendo en Amberes en esa época. Alcancé a leer que se estaba convirtiendo o se convirtió en algún momento en un epicentro de la contrarreforma y por eso quienes publicaban textos de la religión católica empezaron a adquirir cierta preeminencia y de allí aparecieron esos contactos en Sevilla de los libreros de Amberes y se fue consolidando por esa razón religiosa, dijéramos. Estoy hablando como economista de esa ventaja comparativa que adquirió Amberes en este comercio, ¿no? Pero me gustaría como entender un poquito ese contexto tan interesante, religioso comercial que hay en esta historia. Me parece perfecto porque yo estaba pensando, bueno, no lo hemos dicho todavía a nadie, a los asistentes, que por qué Flandes, que Amberes, Exacto, porque es exacto, no hemos importante. contado bien la historia, Me empezamos parece claro. como... Pero quiero ir primero a lo de las cigüeñas y los leones, etcétera, y para resaltar lo siguiente, creo que lo han dicho ya, pero hay un asunto que es muy bonito, me parece, en el libro, que lo hace como de una calidad superior, y es el diseño, ¿no? Que debemos a Neftalí Vanegas, con el impulso obviamente de Julio nuevamente, del editor general de Uniandes, pero creo que ahí esas cigüeñas y estas marcas de impresión están ahí como todo el tiempo en el libro, aparecen y se trabajan, y así como otros grabados, ¿no? De los que nos hablaba Patricia, están ahí constantemente explotados, digamos, para hacer del libro un trabajo muy, muy especial. Hay también varias fachadas, Muriel, muy bonitas, ¿no? Yo le decía a la persona que recién me entrevistó de semana, que me pregunto que qué me había gustado más, o sea, qué grabados me gustaban más, y me tocó decirle que realmente son los de Flandes, curiosamente, los que muestran árboles, casas, gente interactuando. Hay muchos ahí, por ejemplo, detrás de Patricia, ahí hay unos personajes chiquiticos. Son esos detallitos que me parecen fantásticos, y hay unos de las batallas de Flandes o de Breda, del asedio de Breda, donde hay arbolitos, y me parece eso fascinante. Pero eso entonces, para pasar al contexto, obviamente Flandes es en ese momento, Flandes entonces con ciudades como Amberes, que es pues la principal y la que más nos interesa aquí, pero pues el centro político es Bruselas, y hay una universidad que es la Universidad de Lovaina, ¿no? Creada en 1425. Todo esto está muy cerca, y Amberes en particular es un puerto sobre el río Escalda, que va a ser un centro cosmopolita. Bueno, y antes que eso, tal vez me devuelvo un poquito, perdón, pero Flandes son los Países Bajos españoles, es decir, son
se llaman también Países Bajos meridionales, pero están ahí los españoles, está la monarquía española en ese territorio a través de los Habsburgo, Carlos V, Felipe II, ¿cierto? Están ahí en Flandes y eso hace que Flandes sea pues española en esa época y que se va a aprovechar y que pues la monarquía española va a aprovechar y la misma ciudad de Amberes va a aprovechar esa circunstancia en medio de la contrarreforma, como lo acaba de decir el rector, que hace que se busca publicar muchos libros del nuevo rezado, de las nuevas Biblias. Ese mundo de la teología también está en gran ebullición, y por ende, y eso para volver entonces a Amberes, es un puerto cosmopolita donde hay artesanos capaces, eso lo dice el editor Plantin, que es un francés que se instala en Amberes, entre otras cosas porque hay gente capacitada para el trabajo tipográfico, tiene a mano artistas, pues es la época de Rubens, para citar solo uno. Ahí está, entonces puede contar con dibujantes, y grabadores de calidad. Es el momento de la cartografía flamenca también, están los cartógrafos, Mercator y otros ahí a la mano, entonces, y profesores de la Universidad de Lovaina, médicos, científicos, pero también teólogos, estudiosos de los clásicos, pues, flamencos la mayoría, y españoles también, que están ahí a la mano para hacer de Amberes como el lugar donde la edición de libros va a ser una característica grande. Me da un poco de pena porque ahí está Adolfo entre el público, que es mi colega que escribió el capítulo sobre monarquía española y Países Bajos. Entonces él sabe mucho más que yo de eso, pero eso es como un poco el panorama de por qué Amberes es central, por qué la tipografía flamenca va a ser de calidad, ¿no? Porque eso es una cosa que si revisamos, bueno, no quiero decir que la edición en Sevilla o en Salamanca o en Lyon también eran excelentes, pero la de Amberes tiene un nivel superior, en particular por los grabados y por la calidad de todas las impresiones que hacían. Incluso los textos están en general sin errores, revisados por conocedores de las lenguas extranjeras, o sea, muchas personas que pueden colaborar, filólogos que pueden revisar los textos también. Eso entonces un poco para Mauricio, debe saber también mucho de eso, de este mundo. Gracias, Muriel, muy interesante. Y yo repito, como economista me parece muy interesante esa confluencia de los expertos en cartografía, en tipografía, esos religiosos, que son, los economistas tenemos esa forma de a veces llamar las cosas de forma extraña, pero llamamos economías de aglomeración, ¿no? Allá se presentó eso. Y consiguieron a través de Sevilla conquistar buena parte de ese mercado americano de los libros. Mauricio, yo quisiera preguntarte un poco tú ya lo anticipaste, la cartografía, que es una parte de esta historia, y hay algunos mapas en el libro, y tú que has estudiado tanto este tema, es las historias que nos cuenta la cartografía, y qué encontraste aquí que quisiera resaltar en esa dimensión. Estás silenciado, Mauricio. Hola. Sí, yo creo que vale la pena reiterar un poquito el papel de la imprenta, de los mapas en imprenta. Hay una literatura sobre el nacimiento de la ciencia moderna, pues hay mucha literatura que trata de explicar qué es la ciencia moderna, qué caracterizó la revolución científica, Copérnico, Galileo, Kepler, etcétera. Pero hay una tesis que es mucho más contundente e interesante sobre la naturaleza de ciencia moderna, que tiene que ver con la imprenta. Sin la imprenta no habría habido ciencia moderna. Todo el proceso de estandarización y de difusión de formas de entender el mundo de manera estable, ¿sí? Piensen en cosas para ahorita referirme a los mapas como anatomía. Tesalio publica un tratado de anatomía del cuerpo humano, pero se publican 1000 ejemplares
que empiezan a circular por Europa y por buena parte del mundo, y eso hace posible hacer ciencia. Lo mismo pasa con la historia natural, con las plantas, con muchos otros saberes. Entonces, si hay una tesis de un origen muy material, de lo que implica los procesos de comunicación en la construcción de la ciencia moderna. La cartografía es un ejemplo tremendo, porque lo que está ocurriendo es que pinturas del mundo en 2 dimensiones, es algo casi mágico, ¿cierto? Poner el mundo en una hoja de papel, pero ponerlo bajo unos códigos estandarizados, ¿no? Que es el tema de cómo vamos a dibujar el mundo. Y entonces, bueno, no voy a hablar de historia de la cartografía, pero en el Renacimiento naturalmente ese es un tema de enorme importancia. Europa está pretendiendo conquistar el mundo entero y la forma más eficiente de hacerlo es ponerlo en hojas de papel. O sea, Felipe II va a tener el mundo en su escritorio gracias al poder del conocimiento de la cartografía. Ahora, si esto se traduce a los atlas o a la publicación de mapas, los mapas podrían ser obras de arte gigantes que había una copia y la tenía un príncipe en su, o eran objetos muy valiosos y difíciles, pero una vez llega la imprenta y los mapas pueden circular de manera multiplicarse, pues el efecto que tiene sobre la construcción del eurocentrismo, de nuevo volviendo a la pregunta de Alejandro inicial, pues es tremenda. Es porque, de nuevo, lo que diría Bruno Latour, un hombre poderoso es un hombre pequeño con un buen mapa. Un mapa nos permite tener literalmente en las manos una ciudad, una nación, el mundo entero. Entonces, en este libro ese tema está, claro, llega, imagínense la importancia que tiene en la configuración de una concepción del mundo eurocéntrico, que el mundo llegue dibujado con América adentro, dentro de un orden europeo. Pues, ¿dónde estamos? Estamos aquí, digamos, señalando un mapa, de manera que la llegada de mapas europeos a través de estos libros a América le da un lugar a América. Le da un lugar a América dentro de un orden europeo. Entonces, la cartografía, la forma de representar el espacio americana, obviamente, aquí no, en estos libros no existe, sino que empieza a concebirse el mundo desde un punto de vista europeo, con latitud, longitud, desde luego Europa en el centro. Entonces ahí me parece que hay una historia, de nuevo, como para entender nuestra relación en ese orden global, que en los dibujos, por decirlo así, del mundo, en los mapas, va a jugar un papel importante. Y nuestra autopercepción de dónde estamos en el mundo ahora es a través de estas formas de representación europeas, estandarizadas, modernas, etc. Ahora, lo que me llama la atención también, saliéndome como a otro tema, es estos libros, cómo circularon, ¿no? Porque cuando dicen, no, llegaron todas estas ideas, pero realmente Muriel lo sugiere, una beta, y de hecho nos da pistas porque ella analiza allí como notas de algunos de los lectores. Pero hay una historia que vale la pena indagar con cuidado, y es a quiénes les llegaron, ¿no? Llegaron, se quedaron encerradas en las bibliotecas de unos personajes, o esto fue un libro que empezó a ser usado por quiénes, ¿no? Ahí también hay una historia de esas élites, digamos, o de ese mundo letrado y el uso de estos libros, que queda un poquito, es un reto historiográfico más difícil, ¿cierto? Y me lleva a otro comentario que quería hacer, y es el papel de las comunidades religiosas en ese proceso de difusión de un orden europeo, de la ciencia europea, que ratifica un poco una tesis muy fuerte en las discusiones de historia de la ciencia, y es que la tradicional exageración un poco de que la ciencia moderna es una superación de lo religioso y que es el nacimiento de un pensamiento secular, pues en la mayoría de la época que el libro trae referencias no existe pensamiento secular. Pero me parece interesante de nuevo destacar como el papel de jesuitas o de comunidades religiosas en la difusión de la cultura europea, de las ciencias. Aunque el término, Muriel también lo aclara, el término científico o el término de las ciencias nuestras, pues no corresponden a su tiempo, es una manera artificial que Muriel reconoce que hacen para clasificar.
pero sí me parece que una de las formas más contundentes de construir un orden en donde Europa se presenta como el centro es la cartografía. Entonces el hecho de que llegue ese material a América de nuevo, América llega en hojas de papel europeas a América y le da un lugar dentro de ese orden. Naturalmente los mapas no son neutrales, son abstracciones muy radicales que están dibujando un orden político en el cual se muestra América como una posesión europea, ¿cierto? Entonces los mapas ahí son, digamos, artefactos políticos muy poderosos y son muchas otras cosas, son bellas, son bellísimos. Entonces, me parece que por ahí también con la primera pregunta hago la cartografía como un instrumento de control, de pronto, de ordenar desde una perspectiva europea, cristiana, el mundo. Gracias, Mauricio. En la página, para quienes tengan el libro 188, si leo bien, hay un mapamundi desplegado interesante. Aparece la isla española sobredimensionada, la isla de Cuba también sobredimensionada. Norteamérica no aparece. Y hay un comentario en lo que hoy es Brasil, donde dice caníbales. Solo se resalta el Perú. Y donde es Colombia y Venezuela, yo alcanzo a leer la palabra parias. Resalta un poco lo que estaba diciendo Mauricio. Patricia, yo quiero hacerte una pregunta como historiadora del arte y como decana de la Facultad de Artes y Humanidades. Y es una pregunta por la estética que tú ves aquí en estos libros, ¿no? Alguna bastante grotesca, ¿no? Hay unas imágenes de perros devorando cadáveres. Hay una de un emblema de un perro que con sus manos tiene una cabeza humana ya cercenada de un cuerpo que no aparece. Cosas como esas, ¿no? Los emblemas sobre todo me llaman mucho la atención, esa estética que hay ahí presente. Que además, lo que es interesante en esta historia del libro finalmente, del libro como artefacto, como decía Mauricio, es que la imagen aquí cumple un rol primordial y no solo es la imagen, digamos, figurativa central, sino la imagen también en términos de la tipografía. Uno de los puntos que elabora Muriel es, por ejemplo, la sofisticación de la tipografía en los diferentes libros. Y eso es parte de lo que yo llamaría la estética visual y material, porque finalmente estamos hablando del libro como objeto. Que por un lado, a pesar de que hay, sí, como estas imágenes muy variadas, digamos, la mayoría tienen lo que llamaríamos el estilo barroco por el periodo, pero más allá de eso y más allá incluso de la función alegórica, que es otro de los temas, ejes centrales en el libro y que hay, pues está el capítulo de Jaime Borja, entre otros, fuera de esa como lugar de la imagen como central que ocupa, digamos, una página completa, fíjense que la mayoría ya se componen de múltiples partes, ¿no? Otra vez, figuras grecorromanas que encajan a la manera de una arquitectura donde a su vez hay, digamos, un sello, un emblema, una tipografía, es decir, es muy compleja en su articulación visual. Y yo diría que también otro de los grandes aciertos, tanto del catálogo como de las exposiciones, y ahora quisiera mencionar eso un segundito, rector, es que justamente no se puede separar la estética de lo visual de la estética de lo material. Y el catálogo hace esas juxtaposiciones continuamente, ¿no? O por ejemplo el uso de la imagen también en términos no solo de desarrollar un conocimiento, ¿no? Por decirlo así, científico, por imprimir, digamos, el hecho que esté la misma imagen del mismo elemento en múltiples manos en diferentes lugares del mundo, digamos que eso tiene todo un efecto sobre la forma en que se piensa a elaborar y transmitir el conocimiento, y la manera en que establece también juxtaposiciones, por ejemplo, en la historia de Carlos V, donde vemos que al lado está Moctezuma y hay como estos esquemas visuales que lo que hacen es poner al uno en el lugar del otro, ¿no? Todo el tiempo estableciendo, digamos que esas comparaciones, que por supuesto, además en las imágenes alegóricas hay una estructura visual propia, vieron que es como tripartita. Entonces vemos múltiples estructuras visuales que forman parte, yo diría, esta estética de toda la época.
Y hablando un poquito de esta, digamos, idea de el libro, no solo como artefacto, sino podríamos decir como multimedia, sobre todo si pensamos en qué significaba un libro para ese entonces, ¿no? Como objeto, no solo como algo para leer, sino para tener en las manos, para observar, para ir, digamos, ir y venir en múltiples direcciones. Y creo que ahí de nuevo la estética que se concibe en este catálogo también la podemos ver en la exposición, que realmente está en 2 sedes, tanto en físico, pero también en virtual. Luego quisiera en algún momento que miráramos o compartiéramos pantalla para ver realmente que es algo magnífico y es ver la Si quieres, exposición. Patricia, si quieres hacerlo ya, yo no sé si ¿Una vez? te dan la autorización, yo creo que Sí, sería creo bueno, que sí. porque yo creo que es bueno ese punto que tú haces entre esas dos estéticas. Sí, porque además, hablando de tecnología, justamente que estamos en medio de este momento, lo que sucede cuando empezamos, digamos, a visitar una exposición como esta, virtualmente, si no podemos ir en este Pues momento, está en perfecto, persona, Patricia, debemos hacer esto al comienzo, muy bonito. porque realmente es un complemento, así lo estemos viendo en virtual, obviamente, a la experiencia que se puede tener del catálogo, que de por sí es bellísimo por la superposición, digamos, de imágenes entre unas y otras, las comparaciones que establece el mismo catálogo, que para mí son muy similares a la estética misma de estos libros. Y realmente, no sé, de pronto Muriel también nos puede contar un poco más sobre la diferencia entre armar esto para el catálogo, armarlo en estas exposiciones con la posibilidad pues de circular como lo estamos haciendo ahora. Como pueden ver, obviamente hay pues esta información didáctica, pero incluso es otra experiencia que creo que nos da también cuenta de obviamente las proporciones, el tamaño, esa materialidad y qué pasa cuando de nuevo los vemos uno al lado de otros, a diferencia pues de verlo así un poco más, digamos, en abstracto como sucede pues simplemente teniendo el libro en nuestras manos, ¿no? Entonces, esto me parece otro gran, digamos, acierto, esta complementariedad que a su vez responde a ese aspecto multimediático del libro, digamos, de la modernidad temprana y de las particularidades, como señala Muriel, de lo que constituye además esa estética flamenca, que de nuevo no solo es la imagen per se, sino la estética como un todo. Está muy bonita esa, Patricia. Y pues como pueden ver se puede agrandar, uno realmente puede explorar y tener una experiencia que además yendo en persona pues hay que mantener más distancia. Entonces creo que Patricia, ¿esto lo puedes compartir por el chat? sí, ya les comparto el enlace. El enlace yo creo que vale la pena y una visita virtual para todos quienes quieran. Y me incluyo, a pesar de que yo tuve la oportunidad de verla personalmente, me incluyo, me gustaría, esta visita virtual está muy bien diseñada. Muriel, ¿tú sabes hasta cuándo está abierta la exposición? Claro, hasta el 7 de junio, que es un lunes festivo, creo, entonces toca ir hasta el 5, el sábado 5 de junio, a ver cómo nos trata la pandemia, si se ¿Cómo puede nos trata volver la a ir el pandemia? fin de Ojalá amaine un semana. poco y podamos ir. Sí. Muriel, Mauricio plantea un interrogante sin una respuesta clara, muy difícil, y es los lectores de estos libros, que me da pie también a otra pregunta que tú podrías combinar un poco en la respuesta, y son las expurgaciones. Me gusta por allá una figura que hay, creo que es un libro que dice algo así como purgado de muchos hierros, uno que hizo el obispado en Quito, ¿no? ¿Quiénes fueron los lectores? Y que nos cuentes un poquito estas purgas que se hacían en estos libros llenos de tachones porque de alguna manera no guardaban o no coincidían con las doctrinas del momento. ¿Cómo se hacían, dijéramos, estas formas de lo que hoy llamaríamos, utilizando un anacronismo, censura? Ajá. No, pues era censura, ¿no? Era lo que la iglesia autorizaba que se publicara, que había un índice de libros permitidos y de formas de decir las cosas, y los censores debían revisar esto, por un lado en el paso por España de estos libros y por otro llegando acá. Entonces las marcas que tenemos a mano son indicaciones de que un franciscano, un censor franciscano, revisó los libros en tal fecha y los No sé, consideró Patricia, si buenos. puedes mostrarnos algunas de esas marcas ahí, si tú logras encontrar algunas. Al lado del que tenías ahora está de casi el último que mostraste, está en ese
Ahí más hacia acá, exacto. A menos de que no esté Más ubicada. guiando, No, ¿cuál? hacia allá, hacia el otro lado. Hacia el otro lado, Patricia. Ahí, ese último de allí, el de al frente. ¿Este? Al frente de ese, al frente, ese. Ese. Aquí estoy también estrenando esta tecnología. No, Ya. pero está muy buena, está muy buena, está muy buena. No, lo manejas súper Ahí, bien, lo manejas ahí súper están bien. las expurgaciones, ahí están los tachones. Ahí Esa está es perfecto. la más increíble que hemos encontrado, digamos, son párrafos tachados, quitados, de un libro de, se me fue el nombre ahora, pero ahí está, ¿no? Un trabajo de Justo Lipsio sobre, que es un flamenco, flamenco que trabaja Tácito, y eso es un libro de Tácito, si no estoy mal, pero estoy en este momento... pero entonces vuelvo a la expurgación. Entonces se hacía en el puerto de Cartagena. Las evidencias que tenemos, por lo menos, no son muchas, ¿no? En esos libros tampoco hemos encontrado tantas. La única así tachada es esta, pero bueno, hay muchos libros también que no hemos revisado, ¿no? Eso podré hablar ahorita. Pero lo que hay son indicaciones en la portada del libro. Este libro fue revisado en tal fecha por fulanito de tal, que era el censor franciscano. Y una vez ahí, una vez en el puerto de Cartagena, pues llegaban a Tunja, a Santa Fe, pues son las evidencias que hay en los libros, pero debían llegar a muchas más partes. Iban efectivamente a las bibliotecas. Lo que hay muchísimo son bibliotecas institucionales, o sea, de los franciscanos, de los jesuitas, de los capuchinos, de dominicos. Eso es lo que más encontré, mucho más que bibliotecas particulares, ¿no? Que eso como que no hay muchas evidencias. A veces hay nombres de personas, pero no sabemos esa persona cuando vivió, ¿cierto? Es más fácil, digamos, identificar con las bibliotecas de las instituciones que se llamaban librerías en ese momento, y ahí uno ve la lectura por un fraile. Hay unos frailes que dicen, en este momento lo tengo yo, ¿sí? Pocas veces pone fecha. Para que podamos saber en cuántas manos pasó, pero digamos que uno ve ahí la apropiación más que todo de libros religiosos, ¿no? Obviamente, entonces eso es importante, y me parece también como uno de los objetivos que yo tenía era, pues, dar cuenta de esa riqueza patrimonial, pero también fomentar el estudio de estos libros. Y creo que efectivamente una de las cosas que se puede trabajar es eso, ¿no? Ir mucho más allá, tanto sobre la expurgación, como sobre el consumo por los letrados neogranadinos, cómo era esa vida de las librerías, de las instituciones religiosas que tanto circulaban entre ellos, esos libros que tanto los comentaban. Bueno, pero son muchas cosas que no podremos saber. Una cosa que quería aprovechar para decir... Dale. Adelante, Mauricio. No, algunos llegaron, no, perdona y meterme, pero algunos llegaron al Fondo Mutis, algunos llegaron posteriormente, es decir, esos libros pertenecieron a la colección de Mutis. Sí, exacto. Entonces, hay todos los libros que llegan, que fueron retirados a los jesuitas, después que fueron retirados a mediados del siglo XIX en el momento de la desamortización. Todos estos forman el fondo antiguo de la Biblioteca Nacional, pues hablando solamente de la Biblioteca Nacional. Pero hay otros fondos, Suárez, Mutis, es decir, son libros que probablemente llegaron después con estas personas, no llegaron en el 16 y en el 17, sino después. Ahí uno lo puede saber con la asignatura del libro, pero la gran mayoría llegaron antes. Lo que es complejo es que con la desamortización fueron retirados a las órdenes religiosas, y después fueron, eso es lo que supe en el Seminario Mayor de Bogotá, les devolvieron algunos, pero no necesariamente los que venían de ahí, ¿no? Entonces se redistribuyeron, digamos, y muchos fueron a parar a la Biblioteca Real, pues que después pasó a ser la pública, que es la Biblioteca Nacional. Entonces es difícil también retrasar para cada caso,
por dónde pasó y cómo llegó, ¿no? Varios de esos científicos, por ejemplo, sí llegaron después y probablemente no estuvieron circulando en el siglo XVII o XVI. Pero algunos sí. ¿Puedo comentar algo sobre Por supuesto, este Mauricio. tema? Hay una pregunta también aquí interesante porque el libro, hablamos ahora de eurocentrismo, pero es Bogotá-céntrico en este caso, ¿no? Hay una pregunta sobre si en Boyacá o en Santander también pueden existir bibliotecas o archivos con algún de estos libros, que también es interesante. Adelante, Mauricio. No, es que, claro, los libros permanecieron, no solamente tienen impacto cuando llegaron, sino que han estado allí mucho tiempo y han sido usados por mucho tiempo. Y un capítulo que me parece interesante es el uso que tiene toda esta literatura europea para personajes de la Ilustración del siglo XVIII como Mutis. Y en particular todo el proyecto de la historia natural y de la botánica y la medicina en particular, que es uno de los temas que en el catálogo se ve con fuerza. Incluso hay unas bellísimas imágenes de dibujos de plantas. Pero de nuevo, es como toda esa tradición de cómo la Real Expedición Botánica es como la culminación de ese esfuerzo europeo por ordenar la naturaleza americana, ¿no? Desde el descubrimiento, Colón dice en su diario, qué triste que no puedo reconocer ninguna planta. Se vuelve una obsesión como ponerle nombres, saber sus usos, que es una historia compleja de apropiación no solo de las plantas, que no se pueden llevar a Europa, entonces tienen que llevarse impresas, ¿no? Tienen que hacer catálogos y llevárselas en hojas de papel porque no se pueden aclimatar, pero se llevan también los usos de las plantas, o sea, saberes americanos. Entonces, de nuevo es interesante cómo se va creando esa idea de orden hasta que llega el siglo XVIII con Linneo, pero se va construyendo la idea de cómo ordenar en fragmentos una naturaleza nueva, desconocida, que no estaba en la Biblia, que no estaba en los clásicos, y cómo se puede Europa de alguna manera asumir control y dominio, ¿no? Poniéndole nombres a las cosas en latín. Entonces yo veo una línea allí muy, muy interesante de lectura o de influencia de todos estos libros sobre hasta el siglo XVIII en la Ilustración, que es un mundo, me hizo pensar en otro personaje ávido de libros, ¿no? No es fácil tener libros y los libros son bienes escasos y muy apetecidos. Siempre cito a Francisco José de Caldas diciendo, qué triste destino es ser americano. Cuando encuentro algo nuevo, lo único que puedo decir es, no está en mis libros, ¿no? Es como la sensación de que está un poco solo, aislado, tiene pocos libros, todo el tiempo está llorando y pidiendo dinero para comprar o importar libros, pero este es, aunque sea una muestra de alguna manera pequeña, es potente en el sentido de que tiene acceso a la educación, seguramente, ¿no? Con las comunidades religiosas. Entonces me hace pensar, por ejemplo, en nuestra manera de entender nuestra misma naturaleza, que termina siguiendo unos patrones que se están construyendo a través de todos estos herbolarios y libros de medicina y de botánica, como el de Acosta, que menciona Muriel aquí, que son clásicos europeos sobre un nuevo mundo de plantas y animales que empieza a ser catalogado y empieza a circular de manera impresa, y nuestro propio conocimiento de ese mundo se empieza a transformar en un conocimiento europeo. Hay una historia que es un poquito dolorosa, si quieres, de desconocer los saberes locales, las formas de conocer las plantas de los nativos para ser sustituido por una forma sistemática europea de conocer. Entonces me parece que la lectura no solamente es digamos, no está tan cerca la época de publicación del libro, sino que van a permanecer allí, y yo creo que van a tener un impacto interesante como para rastrear hasta justamente el periodo de la Ilustración. Gracias, Mauricio. El capítulo 6 tiene algunas de las cosas que tú dices, ese esfuerzo de catalogar esos inventarios. Hay varias plantas y hay una figura muy bonita, volviendo a la estética patricia de un armadillo, copiada en un libro. Muy bien hecho, ¿no? Con esa pulcritud y rigurosidad con la que se imprimían estos libros, que muestra que hay dimensiones de la vida en la que no hay progreso, sino involución, ¿no? Libros tan bonitos ya no se hacen, creo yo. Fíjese, Alejandro, qué pena, ya me quedo callado, pero... no, tranquilo.
Tranquilo. es un ejemplo maravilloso porque es una criatura que nunca ha visto un europeo, ¿no? Entonces viene el tema de cómo clasificarla, cómo ordenarla, y el mismo nombre en castellano de un armadillo es como un caballo armado para la guerra. Sí. Y entonces es ese esfuerzo por poner en un lenguaje europeo y describir, y la descripción de un armadillo es una criatura que tiene una armadura, orejas de ratón, cola de no sé qué, patas de sí sé qué. Entonces empieza a tratar Europa como de encontrar términos para apropiarse de eso desconocido, y el armadillo me parece, ya que lo mencionó, un ejemplo bellísimo de esa traducción, si se quiere, de lo desconocido a lo familiar en la historia natural europea. De tender puentes entre eso, con lo familiar tratar de describir lo desconocido. Para quienes tienen el libro, el armadillo está en la página 172, en la 172. Y para meter ahí la cucharada, también lo que pasa con el hecho de que el armadillo se construya a partir de una imagen grabada, es que se vuelve la imagen de autoridad, ¿no? La imagen artificial se convierte en la imagen que, digamos, se globaliza eventualmente por la imprenta. Y también quería meter ahí la cucharada, oyendo a Mauricio y lo que venía diciendo, algo que habíamos conversado antes con Muriel, que tiene que ver con el conocimiento, que no mencioné antes, cómo obviamente el grabado y el libro impreso va a transformar la forma en que conocemos, ¿no? No solo lo que conocemos, sino la forma, el proceso mismo del conocimiento. Y al mismo tiempo, algo en lo que venía pensando y que me gusta mucho también, tanto del catálogo como de estas, digamos, la exposición y pues estos múltiples medios a través de los cuales nos estamos acercando a los libros flamencos, tiene que ver con tratar de pensar esto, cómo se conecta con nosotros hoy en día, además de la relación histórica, ¿no? Y la relación histórica también en términos de los inicios de una globalización, pero pensaba en términos del conocimiento, y aquí tenía a la mano otra de las imágenes, mis imágenes favoritas del libro, no sé muy bien, es El árbol de la ciencia, de Ramón Llull, que obviamente es, digamos, es el filósofo del siglo XIII, y sin embargo, pues estamos viendo una reinterpretación y una imagen en la que se funden diversos saberes que para nosotros hoy en día serían totalmente separados, ¿no? Aquí es el árbol de la ciencia, donde se ramifican y se muestran las diferentes, digamos, formas de conocimiento, pero también se mezclan cosas que nosotros nunca mezclaríamos, como filosofía con religión, con psicología, virtudes y vicios, y todo esto un poquito para decir que además de las conexiones históricas, en términos de la forma en que se va transformando y clasificando el conocimiento, de alguna manera creo que de aquí podemos aprender también sobre lo que hoy en día llamamos la interdisciplinariedad, que antes era tan natural y que para ahora nosotros es como un esfuerzo hacerlo, pero que está, digamos, dentro de esta visión contemporánea nuestra. Entonces, también creo que es interesante cómo todas estas imágenes y estos libros nos hablan también de formas de conocer que pueden también acercarse a nuestra sensibilidad actual a través de, digamos, varios niveles también de conocimiento, si se quiere. Gracias, Patricia. Muriel, tú has dicho que esto es un catálogo, y yo creo que eso tal vez es muy modesto, ¿no? Porque hay un catálogo al final. Pero yo creo que es bueno contarles a todos que este es un libro que contiene unas reflexiones primeras, pero reflexiones interesantes sobre el contexto, sobre los libros, sobre lo que está ocurriendo, y señalan, como lo dijo Mauricio ahora, unas líneas posibles de investigación. Este es tal vez solo el comienzo, de aquí yo creo que vendrán muchos trabajos, y esto es un redescubrimiento muy interesante, impresionante de alguna manera. Muriel, yo quisiera ya, para ir terminando, que tampoco hemos contado un poco como la diversidad de los diferentes lenguajes y los libros, los temas, que nos dieras un brochazo rápido de qué hay en el catálogo. Sí, voy a hacer las dos cosas. Primero, insistir en que efectivamente no es, el libro es mucho más que un catálogo, está en la colección de catálogos, pero es mucho más que el catálogo de las 60 y pico obras que están en la exposición, ¿no? Hay muchos más libros están ahí, y más bibliotecas. No solamente está la Biblioteca Nacional y la Luis Ángel Arango, sino el Seminario Mayor, Seminario Conciliar de Bogotá, y la Biblioteca de la Universidad del Rosario. Estas dos bibliotecas también nos permitieron acceder, y eso pues enriquece mucho, porque en la Biblioteca del Rosario obviamente hay libros de derecho, entonces eso va a ser un capítulo del libro, que
que no se trabaja en la exposición de hecho, y en el seminario conciliar, pues obviamente son libros religiosos todos, pero es una colección impresionante que no está en acceso tan fácil, digamos, yo no pensaba que podíamos acceder, tuvimos el contacto y lo logramos, pero finalmente el padre Gil está muy interesado en que se conozca, que se consulte, que vayamos, entonces ahí pues hay un primer, digamos, un primer paso para poder conocer qué hay allí. Entonces, digamos, para decir que es mucho más que el catálogo de la exposición, eso es importante insistir en que esas colecciones, sobre todo la del seminario, no se conocen tanto. Eso para decir, perdón. Por otro lado, ¿qué es lo otro que me preguntaba? Sobre los contenidos. Los contenidos y la diversidad de los la libros. diversidad de temas. Entonces está la ciencia, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado. Bueno, hay 3 partes en el libro. Una primera como de contextualización sobre la tipografía flamenca y la monarquía hispánica. Después la parte más grande, que es de recorridos historiográficos, los llamamos, que es como todas las temáticas que trabajan los libros o que podemos trabajar a partir de los libros, que es la ciencia, humanidades y literatura, con el siglo de oro español, con los clásicos latinos, los humanistas, los emblemas están ahí. Otro capítulo sobre Imperio Español, guerras de Flandes y América, pero en esos capítulos lo que se hace es mostrar qué hay en los libros sobre eso, ¿no? No es hablar de eso, sino a partir de los libros que podemos decir, que se muestra también de la tipografía flamenca, y Derecho es el otro libro, y un capítulo de Daniel, que se entusiasmó mucho por los libros religiosos, entonces él trabaja ese tema, que es una variedad también. Uno habla de variedad cuando hay muchos otros temas, ¿no? La ciencia, la literatura, no sé qué, pero entre los libros religiosos la diversidad de tipo de textos es impresionante. Y el último capítulo, parte del libro, tiene cuatro capítulos, ese sobre los usos y la apropiación en la Nueva Granada, o sea, las marcas escritas que encontramos en los libros. Hay un capítulo que ya mencionó Patricia de Jaime Borja, sobre las imágenes alegóricas, sobre las alegorías en los frontispicios, en los grabados. Un capítulo especial sobre la colección de la Biblioteca Nacional del historiador Camilo Páez. Y me interesó mucho como este tema se ha trabajado mucho más en la Nueva España, incluir como un capítulo, sobre los libros flamencos en la Nueva España por un colega mexicano que ha trabajado eso y que nos permite hacer un poco el contrapié de qué hay allá, y encontramos los mismos libros, obviamente, y las mismas dinámicas, algunas más, pero han sido más estudiadas, ¿no? Y ese capítulo es de César Manrique, con el que tendremos una discusión en unas semanas, el 20 de mayo. Gracias, Muriel. Yo cogí un poco el capítulo de Daniel sobre libros religiosos y está lleno de curiosidades muy interesantes, ¿no? Hay un recuento épico de la historia de la Compañía de Jesús, de 956 páginas llenos de emblemas, ¿no? Que de alguna manera riñe con esa modestia, de alguna manera, algunas veces de ese credo, ¿no? No sé si Patricia o Mauricio tienen un comentario final para ir cerrando y dejar a quienes pacientemente nos han acompañado ya por más tiempo el que teníamos estipulado. Sí, si a Muriel le parece, pero atando con las preguntas del rector, Muriel, que dieras una pista de qué temas de investigación te parece que sí, yo creo que aprovechar. Es interesante. Y lo voy a atar también con la pregunta que está sobre dónde hay otros libros, y en Santander, en Boyacá. He encontrado en esas bibliotecas, en la Biblioteca Nacional en particular, ahí terminaron llegando libros que estaban en Tunja, en las casas jesuitas de Tunja. Algunos están aquí, no sé si todos, aquí en la Biblioteca Nacional, quiero decir. Pero esto, por ejemplo, una exploración que se puede hacer, no a partir de lo que yo revisé, pero es de dónde más hay libros de estos, en los, no sé, me atrevería a decir en ciudades intermedias, en pueblos, puede haber
pero no sé muy bien, ¿no?, cómo se ha movido eso, pero puede haber en muchas otras partes libros flamencos y de otras editoriales, de otros impresores, ¿no? En ese, seguramente en Popayán debe haber, en Tunja probablemente hay, en instituciones religiosas todavía supongo que hay, en conventos, pero pues ni idea, eso es de, yo sospecho que ahí por la 51 arriba de la séptima, hay una, no sé qué hay exactamente, pero yo creo que ahí hay libros si pudiera uno entrar. Entonces eso es un tema como ir explorando en otras partes donde pueden estar los libros. Hay también en la Javeriana, obviamente, ¿no? Temas, entonces, uno del que ya hablé con Jaime Borja, y no, pues eso no lo hice, es sobre los autores neogranadinos publicados en Amberes o en Bruselas. Es decir, qué autores de aquí enviaron sus textos a España o a Amberes para ser publicados en Flandes, pues en los Países Bajos meridionales. Eso es una exploración que hay que hacer. Más sobre expurgación, bueno, decir también, ¿no? Nosotros revisamos pues los 60 libros que están expuestos, 68 libros que están expuestos, muchos más, y no me acuerdo el número, los que están en el libro, pero quedan muchos más por revisar, que nosotros algunos los vimos y los desechamos porque eran repetidos, porque no estaban en condiciones, o porque no tienen, obviamente para el libro y para la exposición privilegiamos los que tienen grabados, ¿no? Porque eso es lo que a uno le gusta ver como público, pero hay muchos libros que no tienen grabados y que están ahí todavía para poder ser trabajados. Entonces, pues seguir explorando la colección. Puede ser que algunos que habría sido importante rescatar, pues no los vimos, porque esos son listas y listas y listas que pues muy amplios. Trabajar más los grabados o algunos aspectos de los grabados, ahí hay una riqueza impresionante. Los emblemas, como mencionaban ya, esas temáticas que están ahí, cómo se leían esos grabados y todos esos emblemas. El consumo, a mí el consumo acá me parece, pues hablo de consumo, pero quiere decir la apropiación, la forma como la gente usaba los libros, los frailes, y yo no sé, eso después se traspasaba en qué de su vida cotidiana, digamos, eso. Siempre lo he dicho, por ejemplo, mirar si hay libros flamencos en conventos femeninos. Yo no he encontrado evidencias del uso por mujeres. Me gusta subrayarlo, pues puede ser que haya en otros libros que no, como les digo, nosotros no vimos, pero yo no lo he encontrado, y sé que hay conventos de mujeres que tienen sus bibliotecas todavía. Eso, como unos cuantos, y ya desde, pero eso lo podría decir más Patricia, más Mauricio, desde sus propias temáticas de trabajo, como ven, cómo se podría explorar, ¿no? Pero creo que hay mucho también mirando, seguramente a la gente se les ocurre formas de explotarlo, porque claramente no está todo dicho ni en el libro ni en general, ¿no? Y de hecho esa misma investigación, que lo hablábamos alguna vez con Muriel, y además veo a algunos de nuestros estudiantes y egresados de Historia del Arte aquí conectados, es justamente también la tradición, digamos, visual flamenca, que entra a formar parte necesariamente de lo que llamaríamos el arte colonial. Es una de sus fuentes y conexiones. Y algo similar habría que hacer también. Se han hecho, digamos, intentos en el pasado, pero hace rato que no se hace algo equivalente. Pero también para cerrar otro tema que hemos conversado con Muriel, tratando de pensar de nuevo la conexión pues, nuestra, digamos, con estos objetos, con estos artefactos, yo creo que tiene que ver también con una de sus características, que es su producción en colaboración, ¿no? El trabajo colaborativo. No hablamos tanto de la manera en que se producen estos libros, pero en sus textos, pues Muriel habla justamente de esto. No solo son los pasos, sino la cantidad de personas involucradas, ¿no? En esta producción material, pero que también tiene que ver con tradiciones, digamos, incluso milenarias del conocimiento, ¿no? De los textos que se van transfiriendo, ¿no? Finalmente. Y yo creo que ese es un aspecto interesante que tiene que ver también con esa historia material,
pero que también nos habla a nosotros sobre otras formas, no solo de acceder, sino de generar conocimiento, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Compartimos por el chat, Mónica Uribe compartió un enlace a una visita guiada de la exposición. Hay un video en YouTube también para quienes quieran recogerlo y visitar la exposición. Yo quiero darle las gracias de nuevo a Muriel, a Patricia, a Mauricio, a Julio Paredes también, a quien lo agradecí al comienzo, que fue también artífice de esta publicación. Muchas gracias, Julio, y a todos quienes nos han acompañado esta tarde y anoche a esta interesante conversación, una especie de remanso en medio de las dificultades. Entonces, gracias. Esto tuvo también un significado terapéutico, por lo menos para mí, espero que para todos. Un fuerte abrazo a todos y todas y una feliz noche. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Muriel, de nuevo. Felicitaciones, sí, de nuevo. No, muchas gracias a ustedes por esta charla. Chao, gracias, Muriel. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao.